Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, con su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Este es, como ustedes lo saben, un espacio libre de debate y reflexión de la televisión pública, ahora tan acosada. Y precisamente es de eso de lo que vamos a hablar hoy, de la influencia de las telecomunicaciones en la vida de la sociedad y particularmente en la conformación o disolución o obstrucción de un Estado democrático. Tenemos tres parlamentarios que han dedicado muchos años de su vida a estos temas y que han tenido una responsabilidad primordial en la discusión de los proyectos, de las iniciativas durante los últimos años. Está con nosotros el ingeniero Raimundo Cárdenas, graduado en la Universidad de Zacatecas, con especialidades en la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Él fue durante 25 años profesor en esa universidad y el primer secretario general de su sindicato. Fue también director de la Facultad de Química en la Universidad de Zacatecas. Desde 1975 ha militado sucesivamente en los partidos de la izquierda mexicana. Ha sido diputado local, diputado federal, secretario general del Partido de la Revolución Democrática, senador de la República, secretario de Gobierno del Estado de Zacatecas, fue integrante de las comisiones de reforma en el Estado y Radio y Televisión en la Cámara de Diputados y actualmente, de modo muy reciente, acaba de ser electo como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Está a mi izquierda, quizá lo hayan ya reconocido ustedes, el licenciado Javier Corral, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente y miembro del Partido Acción Nacional desde 1982, del que ha sido presidente del Consejo y Comité Directivo en el Estado de Chihuahua. Al mismo tiempo fue secretario de la Asociación Estatal de Periodistas Chihuahuenses. Él hace periodismo desde los 11 años y tuvo un premio muy destacado internacional en 1979. Él ha sido diputado local al Congreso de Chihuahua, diputado federal en la 57 legislatura, en la que presidió la Comisión de Radio y Televisión, y senador de la República de los años de 2000 a 2006, donde fue presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Ha recibido numerosos premios de periodismo, entre ellos el Premio Nacional que otorga el Club de Periodistas de México, y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos, y esta es una mesa plural, el PRD, el PAN y el PRI, al licenciado José Alberto Aguilar Iñárritu, que es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha hecho estudios superiores de Derecho, de Ciencia Política y de Administración Pública. Fue durante años docente de Historia Económica de América Latina y de Metodología de las Ciencias Sociales. Hizo una carrera como asesor y como funcionario durante cerca de 3 quinquenios en el gobierno federal. Es militante desde 1982 del PRI, ha sido coordinador de análisis de prensa, radio y televisión en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, vicecoordinador de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de su partido y director del Instituto de Investigación de la Opinión Pública. Como diputado federal, puesto que desempeñó hasta hace muy poco tiempo, fue el presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, donde quedaron listos algunos proyectos por consenso que desafortunadamente no se han convertido en una realidad. Yo comenzaría por preguntarle al diputado Raimundo Cárdenas, ¿cuál es la influencia que todos conocemos, pero cómo la podríamos precisar más, de los medios electrónicos de comunicación y la formación de la conciencia ciudadana? ¿Qué relación hay entre ciudadanía, medios de comunicación, y cómo entenderíamos ese principio que está inscrito en la Constitución Política del país del derecho a la información? Bueno, yo diría, Porfirio, en primer lugar, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio creciente. Señalar que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
elaboró hace muy poquito un informe sobre la democracia en América Latina, en donde nos habla de la importancia que tienen los medios en el proceso de consolidación de la democracia tan nueva como experiencia en América Latina. Y ese informe nos habla de cosas muy graves. Nos dice que en toda América los medios de comunicación se están convirtiendo en un obstáculo muy importante para la consolidación de la democracia. ¿La deforman o la conculcan? La están deformando y conculcando al mismo tiempo. No hay en los contenidos de la televisión de América Latina especialmente nada dirigido a formar ciudadanía, que es uno de los graves rezagos de toda América Latina. No hay excepciones, es en general en América Latina. En general en América Latina ese es el problema, detectado con mucha claridad, aunque en ningún lado se da el fenómeno de monopolización de la televisión como en México. ¿Qué porcentaje aproximadamente hay de las dos principales cadenas de televisión? El 90% prácticamente, 80-90%. ¿Y tiene paralelo en el mundo eso? No tiene paralelo y todos los estudiosos lo señalan con mucha claridad. Creo que eso está generando muy claramente en todos los niveles, en las elecciones municipales, en las locales y en las federales, graves distorsiones porque permiten la intromisión de poderes de otra naturaleza, el crimen organizado, dinero ilegal, y se dan círculos de otros poderes fácticos. De otros poderes fácticos que... También internacionales. Así es, y que influyen en lo mismo, ¿verdad? A mí me ha tocado ver campañas municipales en donde el dinero participa de un modo brutal comprando ¿Y no es medios peligroso de comunicación. Es muy peligroso porque está deteriorando nuestra naciente democracia. O eso lo detenemos ya, o vamos a tener unas deformaciones tales que la gente ya no va a creer en las virtudes de la democracia y las autoridades van a perder mucha autonomía. Claro que sí. El que paga manda. Indudablemente. El costo de las campañas en México de radio y televisión es sumamente alto. ¿Cómo podríamos reducir ese costo? ¿Y cómo entenderíamos en México con todas estas innovaciones tecnológicas sobre las cuales has escrito, por cierto, 2 artículos recientes verdaderamente extraordinarios? ¿Cómo enfocar este problema en su conjunto? ¿Cómo poner a los medios de comunicación, de telecomunicaciones, en el marco de un verdadero Estado de Derecho? A mí me parece que la democratización del país en su sentido amplio, integral, es inconcebible si no se construye un marco legislativo, una reforma que atraviese los propios medios de comunicación. El tema de la comunicación social, de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones, debe estar inscrito como uno de los asuntos fundamentales de la reforma del Estado, concebida esta no solamente como una redistribución de facultades, de funciones y de recursos entre poderes y niveles de gobierno, sino concebida también como un reequilibrio de los poderes constitucionales frente a los poderes fácticos. Este informe que ha señalado Raimundo Cárdenas y que a mí me parece un extraordinario documento del cual podríamos partir para un diagnóstico y una solución frente a este problema, lo que relata es el proceso de desafección de la democracia en América Latina, es el desánimo ciudadano frente a la democracia recién conquistada, pero al mismo tiempo advierte que esa desafección de la democracia es una historia comunicacional, porque el mismo informe da cuenta, tú mismo lo comentaste en el Senado cuando estuvimos en una reunión sobre este tema, da cuenta de una ronda de consulta a líderes de opinión en América Latina que manifiestan que los poderes fácticos están en una dinámica de sustitución de los poderes constitucionales. Así es. Necesitamos enmarcar a estos poderes en la reforma del Estado y en un orden legal que evidentemente reconozca derechos, prerrogativas, pero también imponga un campo de responsabilidad social que transparente la relación. De lo contrario, la dinámica de sustitución terminará en lo que hemos venido viendo todos estos años,
en un creciente poder de influencia, de seducción, capacidad de imponer decisiones sobre el Estado, de este poder fáctico, que en México tiene niveles de concentración, como los que decía ya Raimundo, el 80% de la televisión, no más de 13 personas manejan la radio en México. En América Latina, 24 individuos controlan la televisión en 18 países de América Latina. Esto es un problema muy serio en el continente que tenemos que atajar por virtud de una gran reforma Es un de nuevo Estado. caudillismo, es el caudillismo electrónico. Pues sí, realmente se le ha llamado en diferentes estudios, sobre todo de comunicación política, una mediocracia. Entendido este concepto como la prevalencia del sector mediático sobre las instituciones democráticas formales y constitucionales. Y es una democracia además sin contrapesos, es una mediocracia sin mediaciones. Junta los medios con la mediocridad. Yo creo que ahí el parentesco de las palabras debe tener algo. La preponderancia de los medios, sin duda, o de este poder fáctico de la televisión, porque concretamente está siendo el medio de comunicación de mayor influencia, tiene que ver, por supuesto, con una debilidad, diría yo, estructural de la clase política. Pero una pregunta, acabo de ver, no lo pude comprar en la mañana, yo llegué anoche al país, la portada de la revista Proceso, en donde hay, según vi, los retratos de dos personalidades de la vida económica del país. Uno que tiene que ver con el monopolio o cuasi monopolio de la telefonía y el otro con el cuasi monopolio de la televisión. ¿Hay ahí una integración? Sobre eso he escrito recientemente. ¿No se está duplicando y confundiendo ambos poderes? A mí me parece que lo que ha sucedido en los últimos días, en términos del acuerdo de convergencia tecnológica, pues lo que ha venido fundamentalmente a hacer es a conjuntar los dos grandes monopolios en las telecomunicaciones de este país. Se han asociado por virtud de este acuerdo de convergencia tecnológica. El arrebato tecnológico está siendo siempre el pretexto para concentrar cada vez más, no solamente en América Latina, en México es un ejemplo clarísimo y vergonzoso de esto. Se están concentrando redes de telecomunicaciones con producción de contenidos. Este está siendo el eje de la nueva dominación social de este modelo neoliberal capitalista que vivimos, en donde se ha colocado este desarrollo de estos sectores estratégicos fundamentalmente en las fuerzas del mercado, sin la presencia del Estado. Ahora bien, el Estado, bueno, como tal no legisla una rama del Estado, un órgano del Estado, que es el Congreso de la Unión y en caso de reformas constitucionales los Congresos de los Estados, que ya veremos si esto requiere también reformas constitucionales. Tú que has estado dirigiendo estos debates, los dirigiste durante un tiempo en la Cámara de Diputados, lo que estamos aquí hablando, ustedes han sido legisladores eminentes, diría yo, lo saben los diputados, lo saben los senadores, lo saben los partidos políticos, ¿por qué no pasa nada? Mira, Porfirio, primero muchas gracias por tu invitación, saludos a mis dos amigos, Raimundo Cárdenas y Javier Corral. Yo creo que México está padeciendo los problemas de toda democracia niña. Tiene dos enfermedades pediátricas muy claras. Pero en época de los pederastas, cuidado, no la Bueno, vayan y puede que sea también otro factor de debilidad. La primera es la judicialización de la política. Y la segunda es este proceso de privatización creciente de la política. Ambos tienen una sola medicina. Se llama regresarle a la política su sentido creador al servicio del pueblo, de la gente, de las mayorías. De otra manera, la consolidación de estas cuestiones, y lo vimos en la Rusia de Yeltsin, lo único que hace es acelerar la canibalización del Estado por parte de los poderes fácticos. Y al final, el costo para una nación de estos asuntos es la ingobernabilidad. O Es la decir, gobernabilidad por otros. Yo Otros te diría gobiernan, ni siquiera. no el Estado. No, yo te diría la ingobernabilidad, porque no es posible gobernar el todo a partir de los intereses particulares como preeminentes. Es posible sumar intereses particulares en un manejo de interés general que hace el Estado. A la inversa no es posible. Es un camino al precipicio, es un camino al desastre. Este proceso lo pudimos ver en las últimas elecciones, donde se consolidó un modelo muy pernicioso de democracia mercadotécnica, de democracia por encimita, de democracia donde los asuntos de ciudadanía
en términos sociales, económicos, políticos, no estaban presentes. Estaban los sesgos del carácter, los sesgos de la imagen, los sesgos del semblante, las actitudes, la palabra curiosa, nada tan distinto a cualquier partido de fútbol. Exacto, Incluso no hay debate más político. pequeño todavía, no hay. Y el spot como sistema no va en contra de la democracia Absolutamente. porque se vende un producto, Absolutamente. no se vende una idea. Ahora, eso se sabe, y tú referías que si lo habíamos contemplado cuando estábamos en procesos legislativos. Claro que sí. Se llama terminar con el uso de los tiempos comerciales para efectos electorales. Todo nuestro proceso o todo el sistema electoral mexicano está basado como columna vertebral en el financiamiento público a los partidos. Hay por ahí una orejita que se dejó abierta para el financiamiento privado, Pero es una orejita que a través de la gigantesca. campaña, de las famosas precampañas, y del proceso de los tiempos comerciales, se ha convertido en una oreja de elefante que amenaza con taparlo todo. Porque no hay control Hay que sobre esa cerrar oreja. ese resquicio, no puede haberlo porque resulta que si el proceso de la opinión pública, que va a traducirse en votos y que en buena medida es un estado de ánimo, producto de percepciones, está presente como moneda de cambio básico en un proceso electoral, los medios actúan precisamente sobre eso. Y la lógica de racionalidad política de cualquier actor político que busca el poder, por eso está haciendo esto, evidentemente sucumbe fácilmente a las necesidades de aparecer en un cuadro. Y los que tienen la autoridad y las reglas para decir cuándo pasas y no en ese cuadro, aunque tengas dinero o cuánto tengas, son los que al final te determinan la entrada a tus aspiraciones de ascender en el poder Entonces la político. política está rendida frente a las fuerzas económicas La política está rendida frente a las fuerzas que compran económicas. impunidad, Así es. que compran influencia, el tráfico Todo. de influencias y que debilitan aún más las instituciones públicas. La privatización del ámbito Nos están público llamando de la para política. otro bloque, creo que lo dejamos en muy buen punto. Y en la llamada ley Televisa, ¿no? Una influencia clara de los medios económicos Claro que sí. sobre las bancadas. Claro que sí. Sobre los candidatos. Claro. Yo te puedo decir, antier fue, el tal Congreso de Zacatecas, el miércoles, aprobaron una reforma electoral para que toda la contratación la haga el Instituto Electoral Que es un del primer Estado. paso. Un primer paso muy Que yo creo, tímido. fíjate,